Tengo 92 años. 94 años. 90 años. 94 años. 97 años. 92 años. 94 94 años. Esto es 90 y contando. Bueno, bienvenidos a otro episodio de 90 y contando. Estamos acá con Fito, de 94 años, y con Alberto, como siempre, de 97. Alberto ya está acostumbrado, pero bueno, el invitado de hoy es muy especial porque Fito tiene mucha data. Fito tiene muchas historias y hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico. Y en realidad, más que polémico, es un tema muy de nuestro país y de mucha historia. Y eso es súper interesante y queríamos saber la mirada y las vivencias con este tema de ambos, que teniendo más de 90 años, bueno, diríamos que son bastantes vivencias. Que vivimos esa época, no nos la contaron. Las épocas, todas, varias. Así que bueno, vamos a hablar un poco, no voy a tirar el tema se va a dar solo, vamos a empezar charlando, así que empiezo a preguntar. Fito, ¿cómo viviste la época esta entre la dictadura, Alfonsín, tu rol en ese momento, digamos? Bueno, digamos, yo siempre tuve un papel dentro de la dirigencia de la colectividad judía. Mayormente mi aporte eran las instituciones por las cuales había que juntar dinero, la Universidad Hebrea de Jerusalén o distintos aspectos. En un momento determinado me viene a ver a mí un argentino que ya vivía en Israel, metido en la política, y me sugiere, había un gobierno militar en ese momento, si yo quisiera ser presidente de la Organización Sionista Argentina. En realidad, el presidente de la Organización Sionista despreciaba esa institución, porque, bueno, el sionismo siempre fue atacado de distintos aspectos y está metido dentro de la política diaria todavía de Israel y de todos los conflictos que estamos viviendo. Me vino a ver a mí un amigo radicado en Israel y me ofrece ser presidente de la Organización Sionista en un momento que había una dictadura militar. El presidente de la DAIA era un sefaradí que, como yo lo caracterizaba, no ponía un dedo en agua fría. La colectividad estaba aparte, callada, qué sé yo. Y me viene a ver a mí, argentino que vivía en Israel, y me ofrece ser presidente de la Organización Sionista. Y me ofrecen, yo le digo, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Entonces, acepto ser presidente y me recibe la colectividad con mucho interés, porque yo había participado de distintas situaciones hasta ese momento. No había tenido ninguna participación en la política, pero sí en el ámbito, digamos, de la colectividad. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que hago es una reunión con señores de la política argentina. Estuvo Dando Cuneo, que es el padre que fue un dirigente, estuvo el secretario general de la Unión Cívica Radical y también que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo tenía una idea muy distinta a la concepción que tenía la organización sionista. Entonces me reuní con estos dirigentes que yo conocía de la vida diaria y me dicen, mire, le propongo algo. ¿No quiere usted tener una entrevista con el doctor Alfonsín? Estábamos en pleno gobierno militar, ¿no es cierto? Le digo, bueno, con mucho gusto. Yo hacía un almuerzo en mi oficina, invité a psicólogos, filósofos. Le digo a ellos, mire muchachos, nos viene a ver un futuro dirigente del país. No nos golpeemos el pecho hablando de Israel. Somos argentinos, hablemos de la situación. Sí. Viene Alfonsín y ve un grupo, no llamé a ninguno de los dirigentes, salvo uno. Viene Alfonsín, se sienta, mira todo y lo dejo que hable. Y entonces él empezó a hablar y mira la cuyo, fue un día del intento que tuvo el ejército argentino para recuperar las Malvinas. Alfonsín vino a hablar y yo tengo la idea de que él sabía de esto ya, porque cuando él me vino a ver a mí, ya la gente había salido. Claro. Entonces él dice que los militares se querían ir, pero con honor. Entonces él en ese momento explica la ley de la obediencia debida. Entonces esto, lo que pasa es que está demasiada gente involucrada con el tema de los derechos humanos. Y lo que hay que hacer es condenar a la cúpula
Él explicó en ese momento lo que era la idea de la obediencia debida, que fue la cosa. Si no se puede juzgar a todo el mundo, porque está todo el mundo involucrado, pero hay que juzgar a la Junta. Entonces siguió explicando toda su teoría donde él tenía una visión humanitaria y real de lo que pasaba. Y lo que él quería era una paz entre los argentinos. Nosotros escuchamos atentamente, le hicimos preguntas, qué sé yo. Y él me agarra y me dice, ingeniero, ¿me puede explicar lo que es el sionismo? Yo le tenía la respuesta al pie para él. Le dije, doctor, el sionismo es el movimiento de liberación del pueblo judío. El sionismo es lo que le da dignidad al pueblo judío y es la lucha por tener un Estado propio. Me escuchó con mucha atención. Cuando se levantó me dijo, vamos a volver a hablar. Me dijo, ¿no? Y se quedó pensando. En ese momento, estamos en medio de los conflictos de la sociedad argentina. Yo me aburrí muchísimo de mi papel, porque yo recorrí las provincias con el lema sionismo no es racismo. Y hice un encuentro. La gente venía y hablaba del tema de Israel desde otro enfoque, no desde defender a Israel en su lucha con Hamás y con todo lo demás, sino cuál es la idea de la liberación del pueblo judío. Así que fue una reunión muy interesante y donde yo invité en cada panel a gente de distintos partidos políticos. Incluso vino el Premio Nobel de la Paz argentino. En el medio me viene a ver un señor y dice, mire, acá tenemos a alguien de investigaciones de la policía. Me viene a ver a mí, me dice, dígame ingeniero, dicen que hay una bomba. Dicen que hay una bomba. Me dice, ah, bueno, muy bien. Me dice, ¿qué hacemos? Me dice el hombre. Le digo, ¿usted qué hace? Le digo, yo me quedo, me dijo el policía. Nos quedamos, no diga nada. Y nos quedamos aguantando, yo tenía mi familia, estaba yo. No pasó nada. Hablemos un poco de ese concepto que acabas de decir, las amenazas Después, bombas. ahí empezaron todos los días. ¿Cómo viviste eso? Como que se naturalizara tanto para la comunidad judía esto. Bueno, en realidad yo nunca fui un dirigente de la comunidad judía, yo era un dirigente de una expresión nueva. Es decir, la comunidad judía está muy ligada al tema de Israel. Yo convoqué una serie de grupos de gente intelectual y qué sé yo, un filósofo argentino me dice, mire, dice, cuando la OSA, la AMIA o la DAIA hablan para los cristianos, para los goyim. Para nosotros no lo escuchamos. A nosotros no nos importa lo que dice la DAIA, lo que dice esto. Vivimos en un mundo aparte. Eso yo lo aprendí mucho, porque, digamos, la mayoría de los judíos no piensan como piensan las autoridades judías que manejan, que es un colectivo muy reducido y que en este momento está en manos de los judíos religiosos, lo cual es horrible, pues ya es una degradación del pensamiento y la mayoría está fuera. La colectividad judía, la mayoría de la gente pensante no está metida dentro del ámbito judío. ¿Sentís que se desvirtuó el pensamiento que estás mencionando acá en Argentina o en Israel o en el mundo? Yo pienso desde la Argentina, es decir, yo veo a mis hijos, mis nietos, qué sé yo, que educados es decir, nosotros somos una familia judío típico, festejamos la Pascua judía y el Año Nuevo, pero yo ahora estoy yendo por un motivo particular a una sinagoga, porque el rabino que yo lo conocía de chico, a él, acá murió y me llamó cuando murió mi hija y me atendió él, ¿no? Un tipo fantástico, ¿no? Que armaron un cementerio. Yo digo, es un cementerio para judíos laicos, porque no depende de la AMIA, no depende, no está, como decir, bendecido por las autoridades, pero que mucha gente que se siente judío, pero no muy ligado al aspecto religioso, la AMIA, la DAIA, todas esas cosas, va y se entierra ahí. Muy linda, bien, la verdad es perfecto, ¿no? Y bueno, mi hija la enterramos ahí, y yo les dije a mis hijos que yo creo que me cremen, pero no quiero darles la obligación de tener que ir al cementerio, ¿no es cierto? Porque realmente no tiene sentido. Bueno, en todo caso me creman y tiran la ceniza donde está enterrada mi hija, que sería el único motivo por el cual yo quisiera que me entierren en ese cementerio, ¿no es cierto? Sí. Me estoy yendo del tema. El tema es que en un momento determinado yo sentía la presión de la colectividad, pero la colectividad está muy dependiente de Israel. Es un toma y daca. Es decir, la colectividad organizada
está muy vinculado a Israel. Israel sostiene a la colectividad, paga las escuelas, paga, financia. La gente puede decir, los judíos mandan plata a Israel. Mentira, Israel manda plata acá. Pero siempre ellos mandaban cursos para las escuelas, mandaban a los chicos a Israel. Es decir, si se juntaba dinero era para financiar los gastos que Israel gastaba acá. Es decir, no había nunca nada. Perdón, la comunidad argentina en Israel es muy importante, Es ¿no? muy importante. Porque Alberto, vos también sos de origen judío. Sí, sí. Pero bueno, Alberto viene desde Cuba. Él es Pero judío. él es no es askenazí, Ok. los que llaman los rusos. Ah, Nosotros somos claro. sefaradíes, lo que llaman los turcos. Ah, ok. Bueno, ahí está. los que vienen Sí. sefaradí son originalmente israelíes o Ah, judíos. ok. Digamos, la teoría es de que los judíos que del centro europeo es una determinación ideológica que los Sí. llevó a la religión, que no es de tradición familiar. Los sefaradíes Sí. son originariamente judíos. Ok. Claro, y hablamos árabe. Mi familia hablaba árabe. Ellos hablan lo que se llama el yiddish, o sea, como el ruso sería. No, el yiddish No, es no, no es el ruso. Es el alemán desvirtuado. Digo para simplificar. Sí, sí, no, es un que alemán. Ustedes no hablan árabe, no conocen ni una palabra, en cambio nosotros... Escuchen, se escribía el yiddish con signos hebreos. Muy compleja Sí. la organización del pueblo judío, es muy complejo. Sí. Viene de varios lados. Bueno, me sorprendió que en Cuba hay una gran comunidad de judíos en Cuba, ¿o no? No, Ah. pequeña, pero muy religiosa. Ok. Mi padre era el dirigente en Cuba de del judaísmo, porque era muy poca gente, tenía 200, 300 personas. Claro, porque acá en Argentina hay un montón, es muy grande, es una de las más grandes las comunidades, ¿o no? Pero en Cuba había Sí. 3 millones de habitantes. Sí, bueno, es verdad. nosotros Hay un 40, cambio. sí. Ya no es tanto, No. Se ha mezclado muchísimo. Sí. Hay, digamos, los matrimonios mixtos, es una realidad de hombre y mujer. No, los matrimonios entre judíos y no judíos abundan enormemente. Y yo te digo que mis nietos, salvo uno, que es muy particular, no tienen ningún, ¿cómo te dice? Ningún problema en mezclarse, en tener novios que no son judíos. Ok. Tengo una nieta que está casada con un muchacho, o juntada con un muchacho de familia católica. En fin, en las generaciones abiertas no pasa. Ahora, hay gente que está muy vinculada. Es muy difícil. El problema del judaísmo es el siguiente. No hay un gran pope, no hay un gran papa, Un dirigente máximo. como es el papa. Ok. El papa y de ahí todo. Yo mañana voy y digo, yo soy rabino. ¿Por qué? Porque tengo 10 seguidores. Es lo que hizo Jesús. Jesús tenía 10 seguidores. No estudió en ninguna academia, nadie lo nombró rabino. Si yo tengo 10 seguidores, soy rabino. El judaísmo es una situación muy particular, porque cada uno... Y muy difícil de entender, aún los propios judíos. Es que- No entendemos todo esto que vos por estar metido sabés. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es una concepción universal, es una concepción abierta, ¿no es cierto? Yo puedo decir que soy ateo, pero no dejo de ser judío. Parece una contradicción. No, me podés anotar a mí en ese club. Por eso te quiero decir de que es una cosa interesante, porque es una concepción ideológica, si uno quiere. Es una concepción social, es una concepción de vida. Y además no te exigen nada. Es como esto de que la religión y la fe de cada uno la hace uno en realidad, más Si allá ustedes de... quieren, si querés, me avisas un día antes, yo le pido al chofer que me lleve, vamos al templo y vos escuchás la ceremonia. Sí. O sea, qué interesante. Habla uno, habla otro, cantan, se leen. Porque, digamos, está arreglado en la Torá lo que hay que leer cada día. Bueno, volviendo a esto un poco de la dictadura, tu rol, sé que acá tienen como una situación de que, bueno, Alberto contó en una de las reuniones del grupo, donde nos juntamos todos, que tuvo ahí un sobrino desaparecido y que vos fuiste un casi desaparecido. Sí. Me gustaría Casi. que cuentes un poco eso y Fito, si querés, puedes dar tu opinión o mirada Sí. de esa situación. Guada, lo voy a contar muy brevemente porque es largo, pero después vos me preguntás.
El asunto empieza, yo como psicoanalista tenía un grupo de estudios bastante tiempo. Un día una de las personas que venía al grupo falta. Entonces, bueno, no le di demasiada importancia. La semana siguiente faltó, entonces yo lo llamo para saber si estaba enfermo, qué le había ocurrido. No me devolvió el llamado, eran los teléfonos todavía, los teléfonos negros que hacían trac, trac, trac. Bueno, o sea que no eran los celulares, uno tenía que empezar a hablar hasta conectarse con la persona. Bueno, abrevio, lo llamo 4 o 5 veces o 3 veces, pero no me devuelve el llamado. Digo, bueno, muy bien, estará enojado. Tal. Bueno, pasan 2 o 3 semanas y una de las personas del grupo de estudios me dice, doctor, quisiera hablar con usted, pero después de la reunión de estudios. Sí, cómo no, se quedó y me dice, mire, hablé con Guillermo, no importa si se llama así o no, y me dijo que por favor no lo llame nunca más. ¿Cómo no lo llame? Era un buen alumno, ¿cómo que no llame? ¿Y no te dijo por qué? No, mira, por favor, a mí no me devuelve el llamado. Encontrate con él y pregúntale qué es lo que yo le hice a él para que diga que no lo llame nunca más. Bueno, a la semana siguiente me dice la chica, bueno, doctor, quiero una entrevista separada del grupo con usted. Y entonces me cuenta lo siguiente, que por supuesto que la hice. Dice, mire, fueron de lo que era la CIDE, ¿no? Yo no sé cómo se llamaba en ese momento, pero algo parecido a eso. Fueron 2 o 3 personas a su consultorio de Guillermo a preguntar por usted, no a preguntar por él, sino a preguntar por usted. ¿Cómo a preguntar por mí? Sí, le preguntaron por qué usted viajaba tan seguido a Tucumán, qué ideas políticas tenía. Y Guillermo se asustó, yo no lo conozco solamente como profesor mío de psicoanálisis, pero yo no tengo la menor idea de qué. Pero mientras uno lo interrogaba, no de él, sino, repito, de mí, los otros revisaban la biblioteca, le abrían los cajones del escritorio, lo investigaban a él. 2 lo investigaban y uno preguntaba sobre mí. Bueno, y yo dije, bueno, decirle a Guillermo que no importa si yo no tengo ninguna afiliación política de este tipo, pero yo hubiera hecho lo mismo. Cualquier persona que estaba en una libretita cualquiera era un desaparecido potencial. Tal luego había influido el hecho de que un sobrino mío, que estaba haciendo la conscripción, nunca sabremos por qué, fue un desaparecido. No sabemos qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, no lo sé. Pero yo no tenía nada que ver con él. Pero esto del sobrino hasta hoy en día es una persona que no se sabe nada. No se sabe para nada. Figura en la Costanera, en el Parque de la Memoria, figura el nombre de él. Okay. Por supuesto, fue un antes y un después de eso, porque me empecé a cuidar hasta si había alguna obra de teatro de Pavlovsky, sí, digamos, una cosa así, ¿no? Sí. Es decir, que la situación fue muy difícil. Esa época, ¿cómo la viste? Yo en realidad nunca tuve miedo. Okay. Y realmente, por ejemplo, el doctor Berlín, usted sabe que era uno de los niños de Odol, el hijo estaba metido en esta circunstancia y yo lo acompañaba al doctor a preguntar sobre el hijo. Es decir, yo daba la cara muchas veces y yo el hecho de haber pertenecido a la dirigencia de la comunidad judía de alguna manera me preservaba. Es decir, yo creo, porque yo acompañaba, había desaparecido la hija de Alonso, yo acompañé a la mujer a protestar en distintos lados, a averiguar, digamos, a la policía, todo, yo la acompañaba a Ivonne a todos estos lados. Sin embargo, a mí nunca se metieron conmigo, nunca me tocaron, nunca me hicieron ni siquiera una menor. En el pleno gobierno militar hizo un acto, se llama sionismo no es racismo, en el Luna Park. Vino el embajador de Israel y hizo un discurso que nadie lo escuchaba. Y el dirigente de la Organización Sionista Mundial dijo, traigo un saludo de Israel, viva el pueblo de Israel. Y todo el mundo lo aplaudió. Es el aplauso más grande que recibí
y nunca dije nada. Es decir, yo reuní a una multitud en el Luna Park. Y así fue cuando yo me cansé de la colectividad judía, son todas intrigas políticas y qué sé yo, y yo tenía mi horizonte. Un día recibo un llamado de un amigo común con el doctor Alfonsín, me dice, mirá, el doctor Alfonsín te propone como secretario o ministro de Obras Públicas de la ciudad. ¿Vos aceptarías? Digo, déjamelo pensar. Y le quiero decir, en realidad, por indicación del doctor Alfonsín, lo quiero proponer de que usted sea ministro de Obras Públicas y Servicios de la ciudad. Digo, mire, yo voy a aceptar en nombre de mi padre. Me fui a Punta del Este, nadie me llamaba nada. Cuando vuelvo, había noticias en el diario, pero nunca me mencionaba a mí. Después me doy cuenta que no dejaron salir mi nombre por el hecho que yo había dejado de ser presidente de la organización sionista. Entonces llegó a tener mucha cosa política. Claro, y yo claro. fui, juré ese día, el 6 de enero. Te hago una pregunta. Sí. Recién escuchándote contar toda esta historia, bueno, todo lo que viviste, en vez de la comunidad judía que se haya sentido en un punto capaz como amenazada o que no le haya gustado que vos empieces a participar en la política, ¿por qué no lo vieron, o sí, capaz sí, como una ventaja para incluir un poco más a la comunidad judía dentro de Argentina? Mira, la comunidad judía es muy pequeña, la dirigencia, y muy cerrada en sí misma. Depende mucho de Israel, está sostenida por Israel. Claro, pero vos tuviste intención de ver esto como una oportunidad de incluir a la comunidad judía Sí, claro, sí. que Pero, se expandan un poco más. Era como una Yo idea. estaba muy abierto, además cuando a mí me nombra secretario, ministro de Obras Públicas de la ciudad, yo actúo abiertamente como judío. Bueno, Alberto, ¿cómo viviste ser judío en Argentina, ser judío cubano en Argentina? Claro. No, cuando yo vine a Cuba tenía 5 años, pero viví bastante tiempo en San Telmo. Era un lugar, estoy hablando de 1935, 1936, donde era netamente antisemita porque en la familia de los italianos hablaban de Mussolini con cierto placer y también había muchos polacos. Y a mí me decían, sabían que yo era judío y de alguna manera los amigos míos me tenían un poco marginado. Y yo no comprendía exactamente por qué, porque para mí Jesús, que había sido judío, por lo menos me habían enseñado, Jesús era un judío que creo que era rabino inclusive, que venía a cumplir una misión. Sí, pero ustedes lo mataron. Pero es que él venía a cumplir esa misión. Si no lo hubieran matado, no hubiera venido a cumplir la misión que le mandó el Padre Dios. Entonces, pero no me entendían, porque es más una cuestión afectiva que intelectual. Así que Claro, encima eras muy pero chico. Sufrí bastantes situaciones. Una vez, me acuerdo, el hijo de una familia italiana lo empujó a mi hermano menor y lo lastimó. Entonces, aunque era mucho más grande que yo me enfrenté con él y le dije, hijo de tal por cual, pero ¿por qué le pegaste a mi hermano? Y lo empujé con tan mala suerte para él que pisó en algún lugar, supongamos era en la vereda, se cayó y se golpeó la cabeza. No pasó nada. Pero a partir de ahí me respetaron un poco más. A lo mejor ya no era el cobarde judío, sino de alguien que tenía de alguna manera alguna capacidad de lucha, una cosa así. Claro. Quiero decir que yo sufrí el antisemitismo, no me era indiferente. Y en algún momento, esto es una pregunta general para los dos, ¿sintieron algún cambio en la sociedad con respecto a esta división? ¿Cambió algo? Sí, ahora hay mucho más tolerancia, justamente a raíz de tener un papa que tiene un íntimo amigo judío, que creo que es rabino y demás, y habla a favor de que todas las religiones tienen lo suyo y que no ser católico no quiere decir ser antisemita, significa tener una tolerancia, y la tolerancia me parece que hoy día hay muchísimo más,
Aunque siguen diciendo, ustedes mataron a los judíos, eso que me dijeron hace 70, 80, 90 años, No, ya sigue no se dice vigente tanto. también. Ustedes si no lo hubieran matado, pero si no lo hubieran matado, no hubieran tampoco lo mataron, ¿no? Si no hubieran determinado, creo que era el Encima, Sanedrín, estamos hablando de una la religión católica no hubiera existido porque no hubiera cumplido con su rol. Claro, estamos hablando de una persona que nadie vio. Pero- Estamos hablando de que alguien mató a alguien que nunca nadie vio Claro, es una... y que en teoría existe y hay gente que cree que no existe. Hay mucho ahí. Claro, pero la gente Sí. tiene la sensación que si no se hubiera determinado la muerte de Jesús, todavía estaría entre nosotros Claro. viviendo y haciendo el bien. Pero ya no hay tanto así, porque la iglesia también cambió mucho. ¿Vos notaste un cambio? Sí, sí, Ok. sí, sí, ¿no? Hoy en día la gente es más inteligente. Hay un antisemitismo que puede decir por situaciones sociales o la búsqueda de un enemigo, pero no hay esa situación, digamos, religiosa, ¿no es cierto? Se puede decir los judíos que tienen el poder económico, qué sé yo, Sí. son como difusiones donde la gente está muy al margen de todo esto. Digamos, hablo de una mayoría Sí, más o menos. por culta. supuesto. Ahora, No que hay como, bronca, hay Resentimiento. no, ¿o no? hay una situación que es esto. En realidad, siempre hay, en el mundo hay hoy una situación que tiende a igualar. Es decir, menos... Somos todos iguales, somos todos lo mismo. No, y que todos tienen que tener, y que menos Milei, ¿no? Está en un extremo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se siente que hay un antisemitismo contra una figura legendaria. No es indicado tal o cual persona, no hay, sino es algo atavismo, ¿no es cierto? Pero aún con gente muy capacitada, muy inteligente, hay una sensación de que los judíos, Dominan esto que el repetí, los judíos mataron a Cristo y No, eso estuvo mal. Eso no está bien. Eso, para Entonces, mí, ¿les puedo entre preguntar? gente inteligente no existe. Claro, es como que Hay un prejuicio. hay gente inteligente. Hay un prejuicio. También hay un prejuicio de los judíos hacia los Pero católicos. por supuesto, Sí. sí. Porque cada uno mira su núcleo. Pero hablando un poco de esto para cerrar todo el tema quería ver si podían dar una breve opinión sobre, recién cuando dijiste, hoy en día la gente es más inteligente. Yo me quedé pensando, pero hoy en día está sucediendo una guerra. Y si la gente realmente fuese, no para meternos en sí con el tema de la guerra, y todas las razones y todo, ¿cómo les impacta a ustedes hoy en día, con 90 y pico de años, ver que siguen existiendo guerras? Y estas divisiones y estas formas de actuar. Mira, hay algo que yo no sé si es cierto o es una anécdota o es una metáfora. Alguna vez le preguntaron a un dirigente israelí, ¿y por qué ustedes no se van de acá a cualquier otro lado? Porque no tenemos dónde ir. Dijo, nosotros tenemos que o vivir acá o perecer acá, pero no tenemos en ningún lado del mundo donde podemos tener un Estado, dirigirlo, hacer lo que nosotros queremos. Bueno, a mí me parece que eso es muy importante. Entonces, todos los judíos de alguna manera tenemos la sensación que si en este momento se desata un antisemitismo feroz, tenemos dónde ir. Sí, por Y antes supuesto. no había. Es ese el supuesto. asunto. Sí. Por supuesto. La situación, digamos, social y económica del mundo es terrible, porque hay una cantidad enorme de millones de personas que no tienen el pan de cada día. Entonces, eso también crea mucho resentimiento y mucha... Pero es un mundo difícil, además Sí. un mundo que está superpoblado. Si usted ve cuando terminó A la ver, Segunda Guerra ¿qué Mundial, pensás de esto? En todos lados del mundo, aún en Estados Unidos, hay una sensación de antisemitismo subyacente, porque están en el medio de todo eso. Cuando yo fui a Israel la primera vez me quedé choqueado por lo siguiente. Estaba en un bar tomando algo y de repente vienen una cantidad de soldados israelíes y pusieron toda una pila de armas en el suelo. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Y esto? No, es que el enemigo está afuera. Hay un antisemitismo latente. Allá
el antisemitismo no estaba dentro, aunque probablemente un poco haya algo de eso, sino como que hay que luchar con el afuera y defender ese espacio. Sin ser sionista, yo entiendo que las cosas son así. Gracias por esta conversación. Acá tengo fotos de Fito, que trajo un par, de él más de joven y todo eso. Y yo, lo que hacemos acá generalmente es preguntarle, por ejemplo, mirando esta foto, Fito, no sé bien si te acordás qué edad tenías o en qué año fue. Esta era... ¿No le anotás atrás? Ah, mira, Acá tiene un está. cara. Es verdad, antes se anotaba mucho. 1986. Sí, Mira, entonces este es cuando yo era secretario de Obras Públicas. acá estás vos con tu mujer, ¿no? Sí, esto es en Roma. ¿Qué le dirías al Fito de ese momento? Que tenía muchas ilusiones y disparadas por todos lados. ¿No es cierto? Pero que Eso las sí, podía concretar. He concretado muchas cosas. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando hay una canción en Yiddish, ¿no? Que más o menos traducida es así. No va en el hecho de alcanzar un objetivo, sino en ir por un sendero luminoso. Entonces, esa es una canción que a mí me gusta mucho. Y no es el hecho de alcanzar un objetivo, sino en llegar a él por un camino luminoso. Bueno, hermosa forma para cerrar el episodio esa frase, me parece. Así que gracias, Fito, por venir No, hoy, gracias a por vos. contarnos todo esto. Gracias, Alberto. Y gracias por compartir un tema súper vulnerable, tabú, porque creo que hay Difícil, mucho... es difícil, complicado sí. hablar de ser Sí, judío, ¿no? Facetas, es multifacético. Claro, sí. Y bueno, y esperemos que la gente a través de toda esta información y esta postura que ustedes tienen pueda reflexionar sobre qué es ser judío, qué son estas divisiones, qué es todo esto, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, gracias por escuchar 90 y Contando. Suscríbanse, denle like, síganos, compartan. Saben que nos ayuda un montón eso. Y bueno, nos vemos en otro episodio. Saluden, chicos. Ay, saluden. Salud. Esto es 90 y Contando.